Daniel Muñoz, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. En este, pues bueno, primer análisis, estamos comenzando a acostumbrarnos en León 14. Daniel, ¿qué es lo primero que te vino a la mente cuando salió el humo blanco y salió el anuncio Habemus Papam y anunciaron a este cardenal originario de Chicago, Illinois, de los Estados Unidos? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que hay varias cosas que nos sorprendieron. La rapidez con la que se eligió al Papa. Nosotros estábamos ayer señalando que pudiera ser a lo mejor un proceso más tardado debido a que había un cónclave con 133 cardenales. En realidad la decisión se tomó mucho más rápida que la decisión en su momento de la asignación de Francisco como Papa hace ya 11 años. En esta ocasión fue mucho más rápida esta designación de Papa. Y por otro lado, pues la gran sorpresa, ¿no? Que nadie lo esperaba, y era justamente la figura de este Papa estadounidense. Por un lado. Por otro lado, si uno analizaba el cónclave, la participación que tenían por países los cardenales, pues veíamos justamente que Estados Unidos era el segundo país del mundo que más cardenales iba a tener en este cónclave, después de Italia. Eso nos daba hasta cierto punto ya entender que había una importancia muy simbólica sobre Estados Unidos, pero bueno, al final creo que la decisión sorprende al mundo, sobre todo porque se pensaba varias opciones. En la primera opción era si había un papa más abierto, más liberal, se pudiera girar hacia una designación de un papa asiático, pero también había la idea de que si se quería tener un poco más interior de la Iglesia Católica, se iba a generar la idea de ser un papa europeo, principalmente italiano. Creo que la figura de León XIV al final es la figura de un papa de un país donde mayoritariamente no hay católicos, pero donde el catolicismo ha ido en aumento gracias en buena parte a la migración de muchas personas, sobre todo provenientes de América Latina, entre otras regiones, que hace que hoy Estados Unidos sea un país con una alta presencia de católicos. Exactamente, es el primer cardenal que es ungido papa en toda la historia del catolicismo. Y entonces sí llama la atención, y sobre todo, como decía nuestra reportera de la agencia EPE, es un outsider. O sea, no estaba entre los nombres principales de los que pudieran ser elegidos. Y pues bueno, finalmente fue ungido. ¿Qué representa esto? Que un cardenal nacido en los Estados Unidos, con nacionalidad peruana, de América completamente, sea ahora el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Yo creo que son varios significados. En primer lugar, le están dando, creo, la cabida a poder generar un papa de un nuevo destino, de un nuevo país que habitualmente no estaba en el mapa de la Iglesia Católica. En segundo lugar, un papa que al final, a pesar de no ser uno de los favoritos, de ser uno de los que era hasta cierto punto indicado en las listas preliminares para dirigir la Iglesia Católica, es la idea de un papa que conoce muy bien la estructura del Vaticano, que conoció muy bien en su momento a Francisco. Debemos entender que también fue un papa muy allegado en los últimos años a todas esas designaciones que hizo Francisco de cardenales alrededor del mundo. Pero por otro lado, está hoy el poder de la Iglesia Católica. Y el poder de la Iglesia Católica, donde tiene mayores feligreses, sin duda alguna, es el continente americano. Sí. El continente americano no solamente me refiero a los Estados Unidos, sino me refiero a toda América Latina, ¿no? Si vemos desde esa lógica, Brasil y México somos el país con el mayor número de católicos a nivel mundial, y eso hace que en realidad la Iglesia esté haciendo eco de esta idea, ¿no? De tener
un papa que represente a los valores de muchas sociedades que durante años nos hemos visto hasta cierto punto en un segundo término en estos preceptos. Entonces creo que es muy significativo la figura de este papa. También es un papa que ha tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pero no ejercer simplemente en Estados Unidos. Ha tenido gran experiencia en Latinoamérica, es un cardenal que también hizo carrera en Perú, tiene la nacionalidad peruana, pero también ha estado en Asia, y eso le permite tener, yo creo que un abanico muy amplio de ideas de cómo tiene que acercarse la iglesia a miles y miles de jóvenes alrededor del mundo. Hoy en día la iglesia tiene que ser una iglesia que esté católica, que esté cercana a las causas sociales, que esté cercana a los jóvenes y que sobre todo esté presente en todos los rincones del planeta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Daniel Muñoz, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, y regresamos porque todavía hay muchos datos que hay que analizar en torno a León XIV. Volvemos en 2 minutos, Daniel. Parte de la semblanza, Daniel Muñoz, de Robert Francis Prevost o Prevost, a ver cómo le vamos diciendo, pero realmente es el Papa León XIV, y que realmente, pues bueno, la gente le va a decir el Papa León XIV, ¿no? Daniel Muñoz, 69 años, nació en 1955, nació en 1955, sí, en 1955, pero se le ve físicamente muy entero, por así decirlo, o sea, se le ve muy saludable. O sea, tenemos papa para rato, Daniel. Sí, efectivamente, creo que eso también es un atributo, un punto muy a su favor, que sin duda el cónclave tomó en cuenta, sobre todo tomando en cuenta de que los dos últimos papas, Benedicto y Francisco, han sido papados muy cortos, han llegado ya a esta figura de papas cerca de los 80 años, y obviamente se necesita un papa que pueda tener un mandato un poco más largo, sobre todo para que pueda calar entre la sociedad y sobre todo entre la gente más joven. También que tenga la oportunidad de salir de Roma, de salir del Vaticano, de hacer muchas visitas pastorales a países de católicos o no católicos, que eso sin duda fue una de las piezas claves. Por ejemplo, en los años 80, lo recordaremos con la figura de Juan Pablo II, ¿no? Cómo este papa al final logró hacerse, ¿no? de muchos feligreses alrededor del mundo, pero un poco también rompiendo, ¿no? Ese sesgo geográfico, acercándose mucho hacia estos países subdesarrollados, que de alguna manera también se volvió una figura muy popular. Y ya no lo digo solamente desde una perspectiva religiosa, sino también hay que decirlo desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana, ¿no? Cuando hablamos de la figura de los papas, no hablamos solamente del líder de la Iglesia Católica, estamos hablando de una figura del siglo, una figura mundial, que es una figura diplomática, una figura también de conciliación, una figura también, lo que hoy denominamos en los medios de comunicación, como una persona pública, que es lo que diga, lo que haga, las opiniones que emita, sin duda tendrán gran trascendencia en la agenda internacional. Y creo que la edad tiene a su favor años que podría hacer que este papado de León XIV al final se convierta en uno de los papados más importantes de la época contemporánea. Sí, porque el papa polaco Karol Wojtyła, el papa Juan Pablo II, fue ungido como papa en 1978 a la edad de 58 años, 10 menos que el actual papa León XIV. Pero se le ve muy completo, y entonces por ahí, y como bien dices, Daniel, hay esa percepción de que quizá sea un papa viajero, y uno de los continentes que mayor presencia van a tener, pues va a ser el americano, sobre todo por esa origen de los Estados Unidos, pero su doble nacionalidad, vivió más de 30 años en Perú. Entonces, ¿vamos a ver al papa muy seguido en el continente americano? Yo creo que sí. Al final América Latina es la región con más católicos a nivel mundial, nuestros países de la región,
no solamente es el número, sino también en cuestión de porcentajes. Cuando países como Perú, como Argentina, México, Brasil, estamos hablando que más del 90% de nuestra población se identifica con la fe católica. Entonces eso hará que sus visitas a la región yo creo que sean muy constantes. Sí. La idea también es un papa políglota, ¿no? Hace rato leíamos cuando se presenta la biografía y veíamos que eso también va a tener mucho clic con a donde él se presente, porque sin duda muchas de las personas que al final lo escuchan, que ven por él, pues son figuras de todas las clases sociales, pero que también ese humanismo, ese cercanismo también como Agustino que tiene, le puede dar mucha popularidad. Creo por un lado es eso, y por otro lado creo también que en una época en la cual vivimos de grandes líderes, por poner un calificativo, controversiales en materia de política internacional, tener la figura de un papa estadounidense creo que también puede ayudar a ser un mediador en muchos temas de política internacional. Sí. Creo que ese es un factor muy importante que también tenemos que considerar. Vivimos ahora en una época donde Estados Unidos está gobernado por un presidente de mano dura, un presidente de derecha, Donald Trump, que ha tenido un discurso en muchas ocasiones muy antiinmigrante, un discurso de mucho rechazo a lo externo, a los extranjeros, y sin duda la figura de un papa, igualmente estadounidense, que sea una figura más favorable a estos temas, será un contrapeso a estos personajes. Sí, exactamente, porque su padre de León XIV era de ascendencia italiana, francesa, su mamá española. La mamá. Él tuvo 30 años en Perú. Entonces ese tema migratorio y esa visión que estamos viviendo en estos tiempos de Donald Trump pues van a ser clave para establecer esa nueva visión desde el punto de vista de la Iglesia, Daniel, porque lo vimos cuando empezó su discurso, que fue un discurso largo, generalmente son discursos cortos cuando asumen el mandato después de que fueron ya elegidos. Habló en español perfecto y entonces la algarabía de la gente. Es muy importante el que hable español perfecto, Daniel. Sí, claro, que hable español perfecto y que al final se vea como una persona que conoce, ¿no? Que conoce al final lo que sucede fuera de los Estados Unidos. Creo que al final el hecho de que haya vivido en América Latina, de que haya vivido en Perú, un país complejo, un país muy similar a México en muchos aspectos, al final le da a él una idea muy clara de cuáles son muchos de los problemas sociales que enfrentamos países de América Latina. Y yo creo que también algo que me gustaría abordar, si tú me lo permites, es ¿sí? También un poco en esa perspectiva el nombre que él está tomando, ¿no? Él está tomando, por ejemplo, el nombre de León, León XIV, ¿no? Sí. Y si nosotros hacemos un retroceso a León XIII, lo recordaremos, por ejemplo, como uno de los precursores de lo que se conoce en la Iglesia Católica como la doctrina social. Eso creo que era algo también muy importante. Sí. En los años 60 del siglo pasado, en el seno de la Iglesia Católica, se empezaron a generar voces que hablaban que la Iglesia tenía que acercarse más a las causas humanitarias, a las causas que aquejaban a las sociedades, ¿no? A la gente más necesitada, que arropara muchos de los grandes dilemas de los que en esos años se empezaban a presentar, como era el tema de la educación, como era el tema de la pobreza, como era el tema de la violencia. Y creo que eso nos está dando pauta también a entender de cuál podría ser ese perfil del nuevo Papa, ¿no? Sí. Quizás un Papa que en muchos aspectos podría ser una continuidad en algunos temas a la imagen de Francisco, pero por otro lado también un Papa que puede también dialogar también con estos líderes, ¿no? Como el caso de Donald Trump que hace un rato platicaba. Entonces creo que las expectativas que hay alrededor del mundo sobre este nuevo Papa son muy grandes. Sí. Los retos que va a enfrentar este nuevo Papa son también muy grandes, pero al final creo que nos llevamos una buena sorpresa. Sí, sí, y él decide precisamente este nombre de León XIV porque su antecesor en nombre lo hizo en 1878.
Estuvo 25 años al frente de la Iglesia Católica, León XIII, hasta su muerte en 1903. 25 años, y entonces es muy interesante todo lo que vamos a empezar a conocer de por qué la elección de ese nombre de León XIV. Vamos a hacer una pequeña pausa. Daniel Muñoz, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón, y regresamos aquí en este a debate, que realmente no es un debate, sino estamos tratando de analizar al nuevo Papa León XIV, León XIV. Así que creo que es inevitable, Daniel, que hablemos de esa imagen que difundió Donald Trump, en el sentido de que el mejor papa en estos momentos sería él. ¿Esto fue una casualidad? ¿Esto fue un preludio? Que el papa sea de los Estados Unidos por primera vez en la historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ves? Yo en lo particular no creo que haya sido una casualidad. Creo que al final, cuando uno analiza las designaciones del Papa por parte de los, da cuenta también que hay cierta serie de coyunturas que también responden a estas figuras, ¿no? de los papas. Por ejemplo, para contestar un poco esta idea, me quiero ir un poquito hacia atrás. En los años 70s, 80s, tú recordarás muy claramente cómo estábamos en plena Guerra Fría y cómo la idea era tratar de hacer acciones para evitar, o mejor dicho, impulsar la caída de lo que era el bloque comunista, ¿no? En su momento, la elección de Juan Pablo II, 70s, 80s, cayó muy bien porque al final fue una figura que ayudó a desarticular la cortina de hierro. Al final fue un gran aliado en su momento de esa época de Reagan en Estados Unidos. Después, ahora la última elección de Francisco, vemos cómo al final también era muy importante acercar a la Iglesia Católica a América Latina, a los países emergentes. En ese momento vimos cómo la elección de un papa argentino también respondía a una necesidad de la época. Hoy en día, la elección de un papa estadounidense, creo yo, también va muy enfocado a eso, ¿no? Estados Unidos es un país que al final ha generado en los últimos meses con el nuevo gobierno de Donald Trump toda una serie de ideas, de confrontación con buena parte del planeta, con buena parte de los países, y eso hace necesario también buscar un interlocutor que también, a la par que dirija la Iglesia Católica, también pueda hacer una forma de contener todos estos discursos tan radicales que presenta Trump y lo que son su partido. Entonces creo que en términos generales la designación de un papa estadounidense no es una casualidad, sino tiene que también que ver con esos intereses. La idea es contener esa clase de mensajes tan violentos que presenta Trump en el ámbito internacional y por el otro lado reconocer la multiculturalidad, por ejemplo, que tiene la sociedad estadounidense en pleno siglo XXI, ¿no? Un país que habitualmente no se veía como católico, al final el catolicismo va creciendo y hoy en día pues tienen el Papa estadounidense, ¿no? Eso creo que es el ejemplo claro que manda al interior también de los Estados Unidos, ¿no? Una forma de decir, ojo, ¿no? Creo que al final Estados Unidos ha cambiado radicalmente y hay una parte de su población que cada vez crece más y que son católicos. Sí, exactamente. Ahí tenemos la imagen, Daniel, ¿no? Donde le preguntan a Donald Trump quién sería el mejor papa y lanza esta imagen. Ya después dijo a los católicos les encantó, es una broma, no lo tomen tan en serio, de veras hay que ser de repente relajados. Vamos a ver la imagen porque la difundió él a través de sus cuentas. Y entonces, pues muchos al principio dijeron, pero ¿qué es esto? Esta blasfemia, esta falta de respeto. Pero esto fue el viernes pasado, Daniel. Y entonces ahora resulta que el Papa verdaderamente es alguien que fue migrante, hijos de italianos, franceses, españoles, que nació en los Estados Unidos, que su mayor congregación la hizo en Perú, país latinoamericano. Entonces, tiene una dosis de mensajes, la propia figura de León XIV, pues
contraria a lo que está diciendo Trump, que también Trump amenazó, vamos a deportar 1 millón, 2 millones de migrantes ilegales. No lo ha hecho, pero sí siembra ese mensaje anti-inmigrante que puede equilibrarse entonces, Daniel, con la presencia de León XIV, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es, yo creo que lo vamos a ver. Y creo que algo importante es que no lo vamos a ver tan en el largo plazo, ¿no? Al final, creo que lo vamos a ver en el corto plazo, estas acciones. Al final, el Papa tiene que abrazar estos discursos, tiene también que ser una figura que tenga la autoridad, la calidad moral para poder hacer frente a estas declaraciones. Creo que ese es lo que esperamos los católicos a nivel mundial y los no católicos, porque al final la figura de los papas no solamente son líderes espirituales de una religión, sino que también son grandes figuras en el ámbito diplomático, ¿no? En el ámbito de la política internacional. Sí, exacto. Y entonces, en su primer discurso que lo vimos hoy, después de que asume el cargo, habló de paz, cuando ahorita hay amenazas muy, muy fuertes en el mundo, la invasión de Rusia a Ucrania, la India con Pakistán, y habló de paz y de pobreza. Entonces, creo que en estos momentos al mundo un liderazgo tan importante como es la Iglesia Católica, como es la figura del Papa, pues le cae muy bien, ¿no? O sea, necesitamos entrar en un ambiente de mayor tranquilidad, Daniel. Sí, efectivamente, creo que hoy en día el mundo es un mundo muy complejo, el mundo es un mundo donde nos damos cuenta de que los conflictos bélicos lamentablemente están presentes en muchas regiones geográficas, y no solamente un conflicto bélico, sino todo lo que repercute, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una guerra ruso-ucraniana, hablamos de un conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, y hablamos de miles y miles de personas que salen damnificadas, ¿no? Por este conflicto bélico. Y creo que justamente es ahí donde la figura del Papa va a poder insertar como un actor importante en materia de diálogo, en materia de búsqueda de acercamientos, ¿no? En su momento creo que el Papa no solamente es el hecho de que se reúna con grandes líderes políticos, el hecho de que mande mensajes de los grandes temas en los medios, sino también, por ejemplo, las visitas, ¿no? A estos países, lo que te platicaba yo hace un rato. Sí. Y al final, pues sobre todo es la idea de que esté involucrado en todos los temas de la vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de la vida cotidiana, estamos hablando también de que hoy en día una buena parte de la humanidad se vive en problemas que van desde el medio ambiente hasta problemas de carácter económico, ¿no? El ingreso per cápita en muchos países ha disminuido. Enfermedades crónicas como el VIH siguen cobrando la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo, y justamente es en esos espacios donde la figura del Papa tiene que tratar de colar, ¿no? Tratar de adentrarse para que miles de personas pues le puedan seguir teniendo esa fidelidad, esa creencia en lo que simboliza la religión católica, pero también en esa lógica de esperanza, ¿no? Sí. Creo que eso es un factor importantísimo. Exactamente, muy interesante este análisis, prácticamente a bote pronto, Daniel, porque apenas hace unas horas que conocimos a quién eres el nuevo Papa de la Iglesia Católica, y creo que pues, de aquí para adelante mucho análisis para empezar a conocer y la importancia que tiene una figura como el Papa en el mundo. Daniel Muñoz, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa.